Entonces, buenos días a los que recién llegaron. Empezamos la clase de física. Entonces, tenemos para esta semana, que tenemos fecha de entrega el viernes, eh, tenemos el tema de elementos, elementos, moléculas y compuestos. Entonces, los elementos que son partículas eh, que tienen átomos de la misma clase. Entonces, esos átomos de la misma clase eh, son porque tienen el mismo número de protones. Entonces, en la tabla periódica se discrimina los elementos o se clasifican los elementos por el número de protones. Entonces, dependiendo del número de protones, eh, van a tomar un nombre. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de elementos, son átomos, son átomos de la misma clase, porque cada uno de ellos tiene el mismo número de protones para ser clasificado con un nombre u otro. ¿Listo? También tenemos la parte de moléculas. Entonces, la molécula ¿son qué? Son combinaciones de átomos para formar partículas más grandes. Entonces, ahí ya se tienen digamos que en una molécula se tiene una conexión más fuerte entre átomos determinados para formar partículas más grandes. Sí, digamos que son partículas que tienen cierta conexión entre los átomos que están involucrados. Y ya los compuestos simplemente son mezclas donde no hay la misma conexión que las moléculas, pero son mezclas que también conforman distintas sustancias, pero esas mezclas pues tienen una proporción fija, más no se genera digamos que la conexión que se forma en las moléculas. Entonces, ya teniendo esa pequeña introducción, vamos a ver un video donde nos explica qué pasaría si recolectáramos todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, me confirman si escuchan el audio, por favor. Cuida bien la salud de tus manos. Tienen el poder de la paz. Protex, lava tus manos para que siempre puedas más. ¿Sí escuchan? Listo. ¿Qué pasaría si llevaras tu tarea escolar al siguiente nivel y decidieras recoger muestras físicas de tantos elementos como sea posible? ¿Hasta dónde podrías llegar en esta tabla periódica? ¿Estarías violando alguna ley? ¿Y en qué momento podría tu tabla periódica comenzar a ser letal? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si recolectaras todos los elementos de la tabla periódica. Si estás dispuesto a gastar alrededor de $1,700, podrías comprar en línea un set de elementos ya recolectados. Pero, ¿dónde está la diversión si puedes hacer tu propia colección desde cero? Raspa la capa de cobre en una moneda de centavo, acuñada después de 1982, y obtendrás zinc puro. Desenrosca un detector de humo para obtener americio. Incluso podrías sacar algo de oro puro de tu celular viejo. Sin importar cómo recolectes tus elementos, siempre debes guardarlos en botellas selladas. ¿Y si no lo hicieras? ¿Y si por curiosidad decidieras juntar los 118 elementos para que tu tabla se pareciera a la original, sin usar recipientes de vidrio? Hay 7 filas en la tabla periódica. En la primera fila, el hidrógeno y el helio no causarían ningún problema, aparte de que se elevan y se dispersan de inmediato. Estos elementos son como tu amigo introvertido, que siempre se va de la fiesta antes de que empiece lo mejor. Luego viene la segunda fila. Si no tuvieras suficiente cuidado, empezarías a toser y tendrías dificultad para respirar.
son los síntomas de la intoxicación por berilio. En este punto, deberías considerar el uso de una máscara de gas, ya que también estarías expuesto al gas amarillo de flúor que se extendería por el suelo y quemaría cualquier cosa. Otros elementos de la segunda fila son inofensivos. El neón simplemente desaparecería, mientras que el oxígeno y el nitrógeno se dispersarían en el aire. No te detendrías con solo 2 filas, ¿verdad? No. Así que pasemos a la tercera. Esta fila te quemaría con fuego. El azufre normalmente no es peligroso, aunque apeste, pero con el flúor y el cloro azulado, inmediatamente se incendiaría. Además, el fósforo blanco generaría llamas incandescentes espontáneamente, algo muy difícil de extinguir. Tal vez deberías limitarte a seguir los experimentos de la clase de química, pero bueno, con el laboratorio en llamas, decides continuar y apilar los elementos de la cuarta fila. Al añadir potasio a la mezcla, también se incendiaría el arsénico, liberando así grandes cantidades de trióxido de arsénico. Seguramente no querrás inhalar esa sustancia tóxica. Sin embargo, habría algunos efectos interesantes. Mientras surgen reacciones entre los elementos, el aluminio se volvería tan suave como un papel húmedo, y el azufre dejaría de oler tan mal. Pero si no tuvieras el cuidado necesario, la exposición al humo tóxico ya te habría matado. Estos elementos tóxicos consumirían tu cuerpo y tu máscara protectora también. Pero eres demasiado listo como para morir en esta parte del experimento. Seguro estarías observando desde una distancia segura y vivirías para apilar la quinta fila. Esta fila sería muy parecida a la cuarta, excepto por una cosa. Saluda al primer elemento radiactivo de tu colección, el tecnecio. ¿Sigues vivo? Bueno, la siguiente fila de la tabla haría que no lo estuvieras más. Esta fila contiene radón, polonio, prometio y astato, todos elementos radiactivos que no quieres cerca de ti, nunca. Juntarlos generaría una gran explosión, así como una nube de fuego y polvo tóxicos. En cuestión de milisegundos recibirías una dosis letal de radiación. En ese momento no habría nadie que agregara la séptima fila a la tabla periódica. Y es probablemente lo mejor que podría pasar, ya que la mayoría de los elementos son tan inestables que no pueden existir por más de unos minutos. Estos se desintegrarían radiactivamente en elementos que también se descomponen. ¿Te preguntas cómo se vería? Las reacciones al apilar la séptima fila se asemejarían a la de una bomba nuclear que explota constantemente. Una nube de hongo se elevaría sobre el área, y no solo habría lluvia nuclear, sino que dejarías una huella radiactiva equivalente a miles de desastres de Chernóbil. Así que si quieres un nuevo hobby, ten en cuenta que hay cosas mucho mejores para coleccionar. En nuestro caso, recopilamos tus ideas y las convertimos en escenarios hipotéticos. Por ejemplo, ¿qué tal si el hielo fuera caliente? ¿Alguna vez lo imaginaste? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video... Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece recolectar todos los 110 elementos de la tabla? Peligroso. Peligroso. Hay algunos que pues se escaparían en el intento de atraparlos si no se tiene un recipiente en el cual, digamos, contenerlos. Unos escaparían, otros explotarían, sobre todo esos elementos radioactivos, otros nos intoxicarían. Entonces, básicamente es una tarea pues, que puede ser interesante, la forma de recolectar todos esos elementos, pero que hay que tener muchas precauciones y equipos para contenerlos de forma que eso sea seguro. Por lo tanto, pues, a la final, pues,
estuve haciendo la cuenta y sale como por 5.950.000 el set de todos los elementos, o sea que a la final pues es un, un costo barato, teniendo en cuenta todo el trabajo que habría que hacer para recolectar todos esos elementos. Bueno, resulta que acá se tiene una lectura sobre elementos, se tiene una lectura, otra sobre moléculas y otra sobre compuestos. Entonces, en la actividad 2.5 que tiene fecha de entrega el viernes 23 de julio, que es este viernes que sigue, algunos ya me han enviado el trabajo. Entonces, para los que no han hecho, pues apurarle con el cumplimiento de ese trabajo. Entonces, acá dice que de acuerdo con los textos que acabamos de nombrar, conteste las siguientes preguntas. Recuerde que solo se aceptarán las respuestas extraídas de la información dada en esta guía. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas las encontrará en la información dada. Entonces, pues ahí es una aclaración que nos hace para decirles que las respuestas están ahí mismo y que no necesitamos buscar información adicional, porque la idea es que el mismo material les sirva para desarrollar el trabajo. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué comparación se hace entre los colores visibles en la pantalla de un televisor y los materiales que conocemos? Entonces, si ustedes se fijan en la lectura, vamos a empezar la lectura hasta donde encontremos la respuesta, dice, elementos. Del mismo modo en que se combinan puntos de luz de solo 3 colores para formar todos los colores concebibles en la pantalla de un televisor, se combinan solo unas 100 clases de átomos distintas para formar todos los materiales que conocemos. Entonces, ¿cuál es la comparación que hacen? ¿No? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Del televisor se combinan solo 3 colores para formar casi todos los colores concebibles, y para formar los materiales que conocemos se combinan unas 100 clases de átomos distintas. Sí, exactamente, muy bien. Entonces, esa es la comparación que hacen. Entonces, la comparación que hacen es que mientras en el televisor se combinan puntos de luz de 3 colores distintos para formar casi todos los colores concebibles que conocemos en la realidad se mezclan, o mal escrito, se mezclan unas 100 clases de átomos para formar todos los materiales, que conocemos. Entonces, más o menos esa fue la respuesta que nos dio la compañera. Entonces, esa es la comparación. Mientras
en el televisor o en la pantalla del televisor se combinan puntos de luz de 3 colores distintos para formar casi todos los colores concebibles. En la realidad, lo que se mezclan es átomos, unas 100 clases de átomos para formar todos los materiales que conocemos. La siguiente pregunta dice, hay un error, venga a ver qué es. Se mezclan, acá es con Z. Ahí me dijo la ortografía. Listo. Aquí, ¿cómo se crean los elementos que no están presentes en la naturaleza? Entonces, nos dirigimos acá. Nos dirigimos acá para contestar la pregunta. Y seguimos leyendo. Los átomos son los tabiques con los que se construye la materia, pero no todos son iguales. Los átomos que pertenecen a una misma clase constituyen un elemento. A la fecha se conocen más de 110 elementos. De estos, 90 están presentes en la naturaleza. Los demás se crean en el laboratorio por medio de aceleradores atómicos de alta energía y reactores nucleares. Estos elementos producidos en el laboratorio son demasiado inestables, radioactivos, para estar presentes en la naturaleza en cantidades apreciables. Entonces, de acuerdo a eso que acabamos de leer, según la pregunta que dice, ¿cómo se crean los elementos que no están presentes en la naturaleza? ¿Ustedes qué contestarían? Se crean en el laboratorio por medio de aceleradores atómicos de alta energía y reactores nucleares. Muy bien, es exactamente lo que acabamos de leer. Entonces, es copiar esa parte. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ya ustedes ya contestaron esa pregunta. La siguiente pregunta es, mencione los elementos que componen los seres vivos con su respectivo símbolo. Entonces, vamos a la lectura. Dice, en una despensa que contiene menos de 100 elementos, tenemos los átomos que componen casi cualquier sustancia simple, compleja, viva, inanimada o inanimada en el universo conocido. Más del 99% del material que constituye la Tierra se compone de solo una docena de elementos. La mayoría de los elementos son relativamente escasos. Los seres vivos, por ejemplo, se componen en esencia de 5 elementos. Oxígeno, entre paréntesis O, carbono, entre paréntesis una C mayúscula, hidrógeno, nitrógeno, calcio. Las letras, entre paréntesis, son los símbolos químicos de estos elementos. En la tabla 17.1 se consignan, bueno, en la tabla que sigue, se consignan los 16 elementos más comunes en la Tierra. La mayoría de estos elementos, no solo los 5 más comunes, son imprescindibles para la vida. Listo, entonces, ¿qué contesta la pregunta? Mencione los elementos que componen los seres vivos con su respectivo símbolo. ¿Qué contesta esa pregunta? Los seres vivos se componen en esencia de 5 elementos: oxígeno O, carbono C, hidrógeno H, nitrógeno N y calcio K. Listo, esa es la respuesta. Y como dice que con su respectivo símbolo, pues el símbolo es lo que está entre paréntesis. Eso nos, digamos que nos abrevia el símbolo del que estamos hablando. ¿Listo?
Y pues la respuesta estaba ahí claramente y es sencilla. Ya vamos con la tercera pregunta. Ahora la cuarta. La cuarta dice, entonces leámosla acá. ¿Cómo se formaron los átomos de origen natural más pesados que encontramos a nuestro alrededor? Entonces, átomos más pesados de origen natural. Entonces, vamos a buscar. Hasta el momento eso no lo hemos leído. Entonces, acá encontramos la tabla que nombraban antes. Dice los elementos más comunes en la Tierra. Entonces, ahí nombran el aluminio, el calcio, el carbono, el cloro, el flúor, el hidrógeno, el hierro, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el potasio, el silicio, el sodio y el azufre. Llegaron dos. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? El más ligero de todos los elementos es el hidrógeno. Es también el más abundante en el universo. Y más del 90% de los átomos, que hay en el universo conocido son de hidrógeno. El helio, que es el segundo elemento más ligero, constituye la mayor parte del 10% restante, aunque es escaso en la Tierra. Los átomos de origen natural más pesados que encontramos en torno nuestro se formaron por reacciones de fusión del hidrógeno en las condiciones de alta temperatura y presión de las profundidades de las estrellas. Los elementos más pesados se forman durante la implosión y subsecuente explosión de estrellas enormes, es decir, en las supernovas. Prácticamente todos los elementos que hay en la Tierra son de restos de estrellas que estallaron mucho antes de que se formase el sistema solar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se formaron los átomos de origen natural más pesados que encontramos a nuestro alrededor? ¿Quién lee la respuesta? De restos de estrellas que estallaron mucho antes de que se formase el sistema solar. Casi. Porque es que... ¿Qué iba a decir? Los átomos de origen natural más pesados que encontramos en torno nuestro se formaron por reacciones de fusión del hidrógeno en las condiciones de alta temperatura y presión de las profundidades de las estrellas. Los elementos más pesados se forman durante la implosión y subsecuente explosión de estrellas enormes, es decir, en las supernovas. Listo, hasta ahí. Entonces, ahí sí habla de la formación de los elementos más pesados. O sea, esos elementos más pesados se formaron allá por reacciones de fusión del hidrógeno en condiciones de alta temperatura y presión en las profundidades de la Tierra. O sea, esas superestrellas que hay, que son grandes, son supernovas. Entonces, ellas se compactan. Eso es lo que llaman implosión. O sea, reducen su tamaño y al reducir su tamaño acumulan energía. O sea, al reducir masa, acumulan energía. Pero esa energía se vuelve tanta y la masa de esa supernova se vuelve tan grande que en cierto momento explotan. Y ese pudo haber sido el origen de los planetas de nuestro sistema solar, la teoría del Big Bang. ¿Listo? Y desde ahí se forman esos elementos más pesados. También aquí nombran algo que dicen mucha gente, así como
como a comentario de que somos polvo de estrellas. Y puede ser cierto, porque aquí dice que casi todos los elementos que hay en la Tierra son restos de estrellas que estallaron mucho antes de que se formase el sistema solar. Entonces, sí tienen razón en decir que somos polvo de estrellas, porque ahí está nuestro origen, en esas estrellas supergigantes que se formaron mucho antes de los planetas. Bueno, ahí estaría resuelta la pregunta por parte de la compañera o compañero que leyó la última parte. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Y ya con esto, pues ya ese sería el ejemplo de cómo debemos responder esto. Bueno, acá dice, ¿cuál es el origen de casi todos los elementos que hay en la Tierra? Eso sí ya se leyó. Entonces, ¿cuál es el origen de casi todos los elementos que hay en la Tierra? De restos de estrella que explotaron. Exactamente, exactamente. Pues habría que explicarlo, ¿no? Pero es básicamente lo que el compañero leyó. ¿Listo? De restos de estrellas que estallan mucho antes de que se formase el sistema solar. Listo. La siguiente parte, ya todos entendieron cómo contestar las preguntas, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, acá el mensaje es: la información para contestar las preguntas está en el texto que se da antes de la actividad. ¿Listo? Eso se lo he repetido en muchas ocasiones, pero algunos se ponen a buscar información en internet y no, pues no merece buscar información adicional, porque aquí están las respuestas en la misma lectura. Lo otro, la actividad se resuelve desde aquí, desde donde dice actividad 2.5, y se copia la pregunta y de una vez se debe copiar la pregunta, como mínimo se debe copiar la pregunta y de una vez responderla. Se copia la pregunta y de una vez se responde. No es necesario copiar el texto, porque el texto es para consulta, ¿listo? Pero sí es necesario copiar las preguntas y de una vez responderlas, porque así me facilita a mí el trabajo de calificación. Además, el trabajo es a mano, deben marcar las hojas, y las hojas deben tener el número de página que ustedes lleven en el cuaderno, o el número de página por actividad, como ustedes quieran, pero ese número de página es importante porque como envían fotos, entonces para yo saber el orden del trabajo. O la otra opción es que envíen esas fotos ya en un archivo PDF organizadas. Con eso yo no tengo que pedirles que marquen el número de página. Y de paso me facilitan a mí más el trabajo de revisión, porque ya ustedes enviarían el trabajo organizado para revisión. Y lo otro es que deben marcar los trabajos con su nombre, a mano, en las hojas colocar su nombre y su curso. ¿Listo? En todas las hojas, nombre y curso, y la página. Bueno, siguiendo con el segundo punto, dice, utilizando la información dada en las lecturas, elementos, moléculas y compuestos, haga 10 preguntas que tengan como respuesta una única palabra. Entonces, digamos que yo voy a hacer la pregunta A. Entonces, si yo empiezo con la lectura acá, dice, del mismo modo en que se combinan puntos de luz,
de solo 3 colores para formar casi todos los colores concebibles en la pantalla del televisor. De ahí puedo sacar una pregunta de esos 2 primeros renglones que he leído. Y la pregunta sería, ¿cuántos colores se combinan? Bueno, o cuántos, más bien, ¿cuántos puntos de luz se combinan en la pantalla del televisor para formar casi todos los colores concebibles? ¿Cuál sería la respuesta? 3. 3. Entonces, ese es el tipo de pregunta que yo quiero. Mire, porque ese tiene como respuesta una única palabra. Entonces, la pregunta sería así. La pregunta sería así. ¿Cuántos puntos de luz se combinan en la pantalla del televisor para formar todos los para formar, entonces acá pongamos casi todos los colores concebibles. Entonces, de acá. Entonces, la respuesta es 3, como dijo su compañera. 3 en palabras, en letras, porque lo que quiero es una respuesta que sea una única palabra. ¿Listo? Entonces, si yo sigo acá leyendo, ya se dieron cuenta que era fácil, o que es fácil. Digamos en este párrafo. A la fecha se conocen más de 110 elementos. De estos, 90 están presentes en la naturaleza. Los demás se crean en el laboratorio por medio de aceleradores atómicos de alta energía y reactores nucleares. Estos elementos producidos en el laboratorio son demasiado inestables para estar presentes en cantidades apreciables. De ese párrafo, ¿qué pregunta puedo hacer? Una pregunta que tenga como respuesta una única palabra. A la fecha, ¿cuántos elementos se conocen? Puede ser. Entonces, aquí colocamos entonces cuántos elementos se conocen a la fecha. Ya lo organicé más como pregunta. Entonces la respuesta pero ahí entonces son 2 palabras. Bueno, tocaría dejarlas pegadas, porque ahí son 2 palabras. 110. Son 110, pero sí, no cumple la condición de que sea una única palabra. En cambio, si colocamos,
de estos 90 están presentes en la naturaleza, si colocamos cuántos elementos están presentes en la naturaleza a la fecha. ¿Cuántos elementos están presentes en la naturaleza? ¿Cuántos elementos están presentes en la naturaleza a la fecha? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahí donde estábamos leyendo. 90. Y esa sí es una sola palabra, ¿cierto? Entonces me sirve más porque me cumple la condición que estoy dando para plantear las preguntas. Listo. Hagamos 4 preguntas así como ejemplo y el resto pues dejo que ustedes lo hagan. Entonces, de aquí, de este párrafo, entonces tratemos de sacar una pregunta de acá. Dice, en una despensa que contiene menos de 100 elementos, tenemos los átomos que componen casi cualquier sustancia simple, compleja, viva o inanimada en el universo conocido. Más del 99% del material que constituye la Tierra se compone de una sola docena de elementos. La mayoría de los elementos son relativamente escasos. Los seres vivos, por ejemplo, se componen en esencia de 5 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y calcio. Las letras entre paréntesis son los símbolos químicos de estos elementos. En la tabla que sigue se consignan 16 elementos más comunes en la Tierra. La mayoría de estos elementos, no solo los 5 más comunes, son imprescindibles para la vida. Entonces, plantéenme una pregunta con la información que dan en ese párrafo. ¿Qué es lo que compone los átomos? ¿Qué es lo que casi compone los átomos? ¿Qué es lo que casi compone? Sustancia. Para que la respuesta sea átomos, entonces tendríamos que no incluirlo en la pregunta. Entonces podría ser ¿qué compone casi cualquier sustancia simple, compleja, viva o inanimada en el universo conocido? ¿Y cuál sería la respuesta? Átomos. Átomos. Entonces sería que copiáramos eso para hacer la pregunta. Que compone casi cualquier sustancia simple, compleja, viva o inanimada en el universo conocido. Entonces, respuesta: átomos. Átomos lleva en la primera. Listo. Vámonos para la lectura y consigamos una última pregunta. Entonces, de este párrafo. Una pregunta que salga de este párrafo. ¿Cuál es el más ligero? ¿Cuál es el elemento más ligero de la tabla periódica? Respuesta: hidrógeno. Exactamente. Entonces,
Entonces acá sería ¿cuál es el elemento más ligero de la tabla periódica, dijimos? ¿Cuál es el elemento más ligero de la tabla periódica? Respuesta: hidrógeno. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento más ligero? ¿Cuál es el elemento más ligero existente en la naturaleza? Quedaría mejor. ¿Cuál es el elemento más ligero existente en la naturaleza? Entonces, y aquí la respuesta sería hidrógeno. Listo. Entonces, ahí tenemos cuatro palabras. Entonces, hay que procurar no repetir palabra en las respuestas. O sea, estas palabras que ya utilicé como respuesta, ya no las puedo usar. Tengo que buscar más información, pues porque ahí tengo más texto donde puedo sacar más preguntas. Entonces, las palabras que he usado son 3, 90, átomos e hidrógeno. Esas 4 palabras, pues debo incluirlas en un ¿qué? Crucigrama. Entonces, el crucigrama, pues me puedo guiar por una cuadrícula para organizar esas palabras. Entonces, digamos acá pongamos me puse a escribir todo en una sola web. Hidrógeno. Entonces, a esas letras que tengo, acá puedo agregar la primera palabra, que es 3. También puedo agregar la palabra átomos. Entonces puede ser así. Átomos. ¿Qué palabra me haría falta? 90. Puede ser acá. No. Puede ser acá. No. Profe, y en la letra H y D, debajo hay una E. Ah, no. Hidrógeno. 3 átomos. Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esta es una. Entonces yo ya acomodé en la cuadrícula las 4 palabras que yo dejé como respuesta. Entonces, si ustedes observan, si reduzco esto, me queda mucho espacio para acomodar las otras palabras, porque son 10 palabras nomás. Digamos, en esa cuadrícula que yo hice de 12 por 12, me quedan muchos espacios para llenar, ¿cierto? O sea que en las otras actividades donde he pedido 15 palabras, también se hubieran podido acomodar en esa cuadrícula de 12 por 12 que estoy haciendo ahí, de 12 cuadros por 12 cuadros. Entonces, así es como se acomodan las palabras. Entonces, de momento, tenemos que hidrógeno está horizontal y 390 y átomos está de forma vertical. ¿Listo? Y hay que buscar hacer las otras 6
6 preguntas y acomodar las respuestas, y al dejar acomodar las respuestas, pues ya puedo borrar el resto de la cuadrícula, lo que ya no se use, y ya de esa forma me quedaría organizado el crucigrama. ¿Listo? Y me quedaría resuelto, porque el siguiente punto es responderlo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? No, señor. Listo. Entonces, hasta ahí iría pues la explicación, pues lo demás sería su trabajo. Entonces recuerden que tienen hasta este viernes para enviar esa actividad y que las otras actividades, las anteriores, ya debieron haberlas enviado. Entonces, en especial los de 7.2 están muy descuidados con la entrega de trabajos y muchos no han recuperado primer trimestre. Entonces, ya está por terminarse el plazo de recuperación. Entonces, lo que seguiría aquí para el tercer trimestre sería que recuperaran segundo y entregaran las actividades de tercero. Pero ya las actividades de primero, ya si no las entregaron, ya dejemos así, y pues tienen que pasar por promedio, buscar pasar por promedio.